Mis hermanos, hace 15 días iniciamos un estudio en el Evangelio de Juan, también se le conoce como el cuarto Evangelio. Queremos explicar que solamente tenemos un solo Evangelio, solo que este Evangelio de Jesucristo es contado por 4 personas, por eso ya los 4 evangelistas. Pero es una sola verdad contada por 4 manos. Y hace 15 días iniciamos este estudio, pero el domingo anterior, por razones de fuerza mayor, era la única oportunidad que podíamos tener a este grupo que estuvo presentando una obra y que tenía que ver con el tema después de la caída. Y pues caía muy bien teniendo en cuenta que nuestros muchachos y también los adultos, pues en ocasiones estamos caminando como en la cuerda floja y que no perdamos de vista qué pasa después de la caída, y vimos cómo funciona la caída en la ley y cómo funciona la caída en la gracia, y fue una gran bendición. Pero había una tarea y dijimos, bueno, entonces todavía queda postergada la tarea y era para el día de hoy. Era la lectura del Evangelio de Juan para mirar los recorridos que Jesús hizo, las veces que fue a Jerusalén, para tener un conocimiento un poco más amplio de la parte geográfica de todo lo que tenía que ver con la Palestina en la época de Jesús. Si hablamos de la Palestina en este contexto de hoy, pues estaríamos hablando de una pequeña sección, pero lo que miramos es la Palestina en la época de Jesús. Ahora, ¿cuántos hicieron la tarea? Levanten la mano. Muy bien. 2. Ahora, la tarea era leer el Evangelio de Juan y mirar que Jesús fue a Jerusalén, de Jerusalén pasó a Samaria, que de Samaria, ¿a dónde pasó? Y que nosotros miremos, porque resulta que en el día de hoy estamos tan acostumbrados que así por cerquita que sea el sitio donde nos vamos a desplazar, entonces nosotros estamos buscando es taxi o en bus, Transmilenio. Entonces, ¿por qué no queremos caminar? Usted va para la 11 Sur con décima y entonces dice, aquí un zip y me baja aquí a la 10ª, 2 cuadras. Y como voy en ese, entonces, y si antes de, ¿cuántos minutos es que yo debo usarla? Menos de, no recuerdo cuántos minutos. ¿Cuántos? Sí, me bajo y tengo 75 minutos para usarlo. Listo. Entonces yo llego y me paso a Transmilenio y voy, cuando debería irme caminando, disfrutar del paisaje, etcétera. Cuando miramos la parte geográfica donde Jesús recorrió, nos damos cuenta que Él, siendo el Hijo del Señor, Él decidió hacerlo de la mejor forma, y caminaba con las personas, hablaba con ellas, y en ese proceso muchas cosas aprendía, muchas cosas Jesús les enseñaba a ellos. Muy bien. No sé si lo hicieron por escrito o no, o solamente lo leyeron. Lo leyeron. Ok. En el primer servicio hicieron la tarea, hicieron el mapa de los lugares por donde estuvieron. 15 recorridos, dijeron los hermanos, que había hecho Jesús. Un hermano decía, no, nosotros nos merecemos un 5. Y yo decía, pero ¿de 5 de 1 a 10 o de 1 a 5? Entonces, digamos que por justicia de 1 a 5 hicieron la tarea. Así que es un buen ejercicio, que queda la tarea todavía, porque es importante. Jesús salió de un lugar a otro, y si no conocemos la parte geográfica, pues perdemos detalles. No es lo mismo decir que un hermano viene de, por ejemplo, de Chía a la escuela dominical, que un hermano viene del 20 de julio. Una persona que no conozca Bogotá cree que eso es igual, y no es igual. Que un hermano que viene de Bosa o de Soacha y otro que viene de Villa de los Alpes piensa que es lo mismo. No, no es lo mismo.
Y cuando Jesús dice que estaba en Caná y se fue para Jerusalén, entonces uno, si no tiene claro esos conceptos, entonces ahí vamos a pasar unas dificultades. Antes de la lectura del texto, entonces aquí tenemos, teniendo en cuenta que hoy existen unos medios y aquí estamos conectados al internet, y entonces miremos este mapa que nos muestra al menos las tres grandes regiones: la Galilea, Samaria y Judea. Esas eran como las tres grandes regiones. Hacia este sector es lo que tiene que ver con Transjordania en el día de hoy, y a este sector es lo que se le conoce como Cisjordania. Entonces, ustedes escuchan en las noticias, a este lado es donde quedaron las 2 tribus y media, y a este lado fue donde pasaron las 9 tribus y media. Muy bien, aquí tenemos entonces el río entre el lago o el mar de Galilea, lago de Genesaret o mar de Galilea, que es el mismo, y el mar Muerto, pues tenemos el río Jordán. Entonces, ahí es más o menos en términos generales, y este mapa pues tiene algunas ayudas extras, y es, por ejemplo, aquí en Belén. En Belén es el lugar donde nació Jesús. El asunto es que también se dice que en Nazaret. ¿Jesús de dónde? De Nazaret. Entonces, a las personas en ese contexto se les decía de dónde había nacido. Entonces hay una pregunta: ¿Jesús dónde nació? ¿Y por qué se le dice que, bueno, en Belén? Jesús nació en Belén, pero se dice que era Jesús de Nazaret. La explicación más lógica es porque la mayor parte de la vida de Jesús la vivió en Nazaret. Entonces, por eso se le conoce como Jesús de Nazaret, pero él nació en Belén. Ahora, en los recorridos, cuando usted mira, dice que Jesús está aquí, en Caná de Galilea. Por eso es Caná de Galilea. Se usa la región para identificar. Si yo no digo dónde queda Caná, pues es más difícil. Pero si yo sé que es en Galilea, entonces ya sé que es en la parte alta, en este mapa. Y se divide en Alta Galilea, Media Galilea y Baja Galilea. Y está la región de Samaria y está la región de Judea. En Betania, ahí aparecen entonces lo que Jesús, cuando fue bautizado aquí en el río Jordán, eso está en Juan 1:28, y cuando resucitó a Lázaro. Aquí tenemos entonces Belén, que es el nacimiento de Jesús. Jerusalén, muchas cosas acontecieron en Jerusalén, y entre ellas 3 viajes hizo Jesús solamente en el Evangelio de Juan. Estando en la parte de Galilea, él bajaba a Jerusalén. Aquí entre Jerusalén, que fue aquí pues no tenemos en este momento el mapa de Jerusalén propiamente, pero en Jerusalén, recuerdan, cuando Jesús fue crucificado y resucitó, dice que unos discípulos iban de Jerusalén, ¿hasta dónde? A Emaús. Y ellos salieron muy de mañana y regresaron de Emaús muy por la noche. Entonces, eso quiere decir que hacían recorridos de distancias largas, de todo un día, aún más de un día. Aquí tenemos el Monte de los Olivos. Tenemos aquí Jericó. Ahí se encuentra, pues, hay muchas cosas de Jericó, pero en la época de Jesús, aquí es cuando se encuentra con Zaqueo. Aquí encontramos Gerasa. Aquí es cuando ustedes recuerdan de una persona que estaba poseída. Ahí el Señor la liberó. En Sicar fue el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Naín, aquí fue cuando el Señor Jesús pasó y ahí resultó el hijo de una viuda. En Nazaret, pues es la ciudad donde vivió Jesús. Y está junto a los padres. En Caná es el texto que vamos a estar leyendo, donde hizo el primer milagro, que no se le conoce como milagro, sino como una señal, un signo, y vamos a hablar un poco de eso en el día de hoy.
aquí tenemos en Cafarnaún, y ahí tenemos muchos acontecimientos que sucedieron en este lugar. Betsaida, aquí es cuando Jesús sana a un ciego, entre otras cosas. Aquí tenemos a Tiro y Sidón, es la región donde él curó a la hija de el Sirofenicia. Ok, aquí tenemos entonces un mapa como estos. Cuando usted va a estudiar la Biblia, eso nos ayuda mucho, porque usted puede mirar cuáles son los recorridos, para dónde iba y todo. Eso es bonito. Si nosotros como cristianos no le sacamos todas las bendiciones que tiene el texto, pues entonces ¿quién más? Si nosotros no estudiamos la Biblia por tareas, no la estudiamos por obligación, sino porque Dios ha colocado el querer como el hacer, y cuando estudiamos la palabra lo podemos hacer de muchas formas, no solamente en la parte geográfica, también podemos estudiar el texto mirando la parte histórica. En la época de Jesús, ¿quién gobernaba? ¿Y quién gobernaba, por ejemplo, en Galilea? ¿Quién gobernaba en Samaria? ¿Quién gobernaba en Judea? ¿Y por qué Jesús no podía pasar por Samaria a la hora que quisiera? Y no, habían unas rutas que los del norte no podían ir, los del sur y viceversa, y que Jesús se movía en medio de esos contextos y que no era fácil. Así que hay muchas formas, y una de ellas es mirando la parte geográfica. Entonces, es por eso que mientras tenemos ese mapa ahí, les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan. Continuamos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículos 1 hasta el versículo 13, y seguimos teniendo, mientras tenemos este mapa en el tablero, no podemos entonces proyectar el texto, entonces nos toca leer ahí en las Sagradas Escrituras que ustedes tienen. Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Por ejemplo, inicia el texto diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas. Entonces uno se pregunta, ¿al tercer día de qué? Porque no dice febrero 14 del 2000 tal. Al siguiente día, al otro día, 2 días después, al tercer día. Entonces uno dice, ¿al tercer día de qué? Entonces hay que saber de qué estamos hablando, si queremos entender todo lo que está relacionado con la enseñanza de ese texto. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Entonces aquí dice, aquí es Galilea y aquí es Caná. Entonces ahí es donde se hicieron esas bodas. Y fueron también invitados a las bodas, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice que llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vale la pena resaltar para los que toman. Ojo al final, porque que le están vendiendo el malo es al final. Y usted lo está pagando a buen precio. Bueno, es una pequeña broma, porque yo sé que ustedes no toman y yo tampoco. 11. Pero parece que hay trampa para los borrachos. 11. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 12. Después de esto, descendieron ¿a dónde? A Cafarnaún. De acá se fue para acá. Entonces, ¿sí ve qué bonito es saber para dónde se fue, dónde estaba y para dónde iba? Y cuando uno tiene aquí
No tiene que tener internet ni nada. Hay mapas en la Biblia también que usted lo puede hacer. Hay diferentes metodologías. Después de esto descendieron a Cafarnaún. ¿Quién? Él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Y mire, desde acá se vino para acá. Bueno, depende a qué paso y todo, pero bueno, la idea es que, digámoslo, que había muchos kilómetros que había que recorrer a pie, y el Señor Jesús lo hizo. ¿Usted se puede imaginar cuántas cosas que no están escritas aquí Jesús habló con sus discípulos? ¿Sabe? Hoy nosotros perdemos ese privilegio de compartir las personas cuando caminamos. Muchas veces cuando caminamos con otra persona, lo que hacemos es que hablemos mal del prójimo, cuando podemos aprovechar el buen tiempo. ¿Ustedes recuerdan el caso de Felipe ahí en el libro de los Hechos y el etíope? Se le acercó, estuvieron hablando y aprendiendo, al punto de que lo que le enseñó fue suficiente para que llegaron a un momento y se bautizó, porque él había creído quién era Jesús. Muy bien. Entonces, eso nos permite a nosotros, de alguna manera, poder, como que uno entrar en el texto y poder caminar al lado de Jesús. Algunos de nosotros conocemos ciertos sectores de Bogotá. ¿Y usted dónde vive? No, yo vivo en Soacha. Ah, muy lejos. ¿Y usted? No, yo vivo aquí en La Serafina. Ah, pues ahí 5 minuticos. Entonces, qué bonito es que estas cosas del Señor las podamos disfrutar. Teniendo en mente estas cosas, miremos algunos versículos también para mirar unos detalles. El 1.28 dice, Juan 1.28, estas cosas sucedieron en Betábara. Ahora es más o menos en este sector, en este mapa no lo aparece, pero es como por acá donde se encontraba. Hay otros mapas que sí tienen este. El siguiente día vio Juan a Jesús, pero hay que reconocer, el texto dice Juan, pero como hablamos del contexto, el texto quedaría mucho más explícito si dijera Juan el Bautista, porque estamos leyendo el Evangelio de Juan. Entonces, para que no se confunda, dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 35 y 36. Y yo le vi, 35, el siguiente día, mire, si nota, no hay fechas. Entonces, al siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, ¿en dónde? En esta región de por acá. Mira, Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? A Galilea. ¿Y dónde está? Por acá. ¿Y quiso ir a dónde? ¿Sí ve? A Galilea. Entonces mire que estamos en el capítulo 1 y capítulo 2 y bajó y ahora regresó nuevamente. Quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betania, la ciudad de Andrés y Pedro. Y ahora sí viene la parte del 2.1, al tercer día. ¿Al día de qué? De haber hablado ¿con quién? Con Felipe, exactamente. Bueno, y es aquí está hablando, bueno, en el contexto de Natanael. Entonces, aquí. Y dijo a Natanael, ¿de dónde le conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe cuando estabas debajo de la higuera te vi.
y habla entonces de él y un verdadero israelita, etcétera, etcétera. Al tercer día de esa conversación es que Jesús ahora está aquí en Caná de Galilea. Muy bien. Ahora vamos a cerrar este aquí y entramos entonces en el estudio del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las bodas de Caná y se le conoce de Galilea por la región. Ahora, seguramente este es el texto preferido para las personas que les gusta tomar el vino, porque el Señor entonces les dio vino y en cantidad. Vamos a mirar cuál es la enseñanza que hay. Hay veces que nos vamos por el otro lado y no disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí María. Pero también estaban sus discípulos que fueron invitados con Jesús. Ahora, hay cosas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, en esta boda no sabemos qué relación había de María con los novios o con la familia o si eran vecinos. Lo cierto es que María estaba ahí. Y María estaba en la reunión. ¿Por qué estaba ahí? No dice, pero importante que estaba. Segundo, que María llegó un momento en que, digamos, que es algo innato, pero adicional a eso, María se dio cuenta que algo estaba sucediendo en la fiesta. Era una fiesta de una semana. Ahora, uno, en un matrimonio de una semana, uno tiene que pensarlo 2 veces antes de invitar a otra persona. Porque 7 días ayudándole a disfrutar del vino y la buena comida y todo eso, 7 días, pues uno lo piensa bien cuántos invitados va a tener. A menos que el sobre sea que uno espere a un gozo, es mejor que lo piense bien. Ahora, María se dio cuenta que faltaba el vino. Ahora, no sabemos, por eso hay cosas que no sabemos de las bodas. Se menciona solamente en una ocasión al esposo, al novio. Y fue cuando el maestresala va y le dice, señor, esto es interesante porque en todas las otras bodas que yo he estado hacen lo contrario. El buen vino se lo dan a la gente de comienzo y después le dan el chirrinche. Sí, el más, por ahí más barato. Ya. No, y ahí se habla del esposo, pero no se habla de la novia. Tampoco sabemos por qué María estaba tan enterada de lo que estaba sucediendo al interior de la boda, y que ella fue la que se dio cuenta y le dice a Jesús que falta el vino. Ahora, tampoco sabemos si realmente María sabía lo que Jesús iba a hacer. Dudo de que lo supiera. Eso es como cuando hay una situación difícil de crisis en una parte y hay que ir a alguien que uno conozca, y María, ¿quién más que ir a hablar con su hijo para ver qué podía ayudar ahí en esas bodas? Y ahí es cuando viene la multiplicación de ese vino. Fueron 6 tinajas y cada una yo no sé cuántos cántaros, así que había una de 2. La reunión apenas estaba comenzando la fiesta, segundo, tercer día, y faltaban 4 o 5. Lo cierto es que hicieron mucho vino. Pero para algunos, qué chévere que había vino para la fiesta. Ahora, hay cosas que es importante que nosotros las sepamos. Por ejemplo, de hecho es un milagro. La Biblia no lo registra como milagro, lo registra como una señal. Y el texto es más un signo, una señal que Jesús hace. Y usted recuerda que Nicodemo habla con Jesús y le dice, si el Señor no estuviera contigo, pues entonces, ¿de dónde haces pues todas estas señales? Algo tiene que hacer. Es que esas señales no las hace cualquiera. Esto es importante. Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, estas cosas se escribieron, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, como les mencionaba, caminando, yendo, viniendo,
cerca de 15 recorridos largos que hizo Jesús. Son muchas las cosas que Jesús habló con sus discípulos, con otras personas, que no están escritas acá. Pero las que sí se escribieron, las que sí se hicieron, es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. Y eso es importante en una señal de estas de Caná. Por ejemplo, ¿cuántas personas cree usted que podían haber en esa reunión? Digamos, muchas. Y muchas son más de 10. Jesús ya iba con los discípulos y él y María. José no estaba ahí, no se menciona, es posible que ya José había muerto. Estaba el novio, la novia, los padres, los suegros y otros familiares. Es que había mucha gente. ¿Cuántos de ellos se enteraron del milagro? ¿Cuántos se enteraron? Bueno, los sirvientes. Es que ni siquiera el maestresala. ¿No? María, no sé si pasó por el lugar del, ¿cómo se llama? Donde estaba el vino y todo eso. Y se dio cuenta que ya estaba acabando. O es que hacía rato ya no estaban dando la ronda y ¿qué pasa? Solo queso y bocadillo y nada de vino. Bueno, resulta entonces que en ese contexto falta el vino. Y le dice a los sirvientes, vaya. Ahora no sabemos cuántos sirvientes. ¿Lo sabían los sirvientes? No sabemos si 2, 3, 5, 6. Pero sabían ellos, porque ellos echaron el agua y ahora sáquelo y llévelo. Lo lleva y lo prueba y escuchan de la voz del experto, el catador, entonces dice, no, este es el mejor vino. Que ni siquiera se aguanta y va y de una vez busca el novio y le dice a un bebé, es el primer matrimonio donde ocurre esto. En las otras partes donde he ido, siempre le dan lo peor al final. En cambio usted hizo lo contrario. Pero el novio, yo creo que, oiga, ¿y este de qué está hablando? ¿O es que está borracho o qué pasa? Porque yo no entiendo. Bueno, algo sucedió. Lo curioso y lo interesante es el versículo 11. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, yo quisiera mencionar dos cosas. La primera, que Jesús está en medio de un asunto común y corriente. ¿Era qué? Unas bodas. No era la boda pues del año. No estamos aquí hablando de que este es el hijo del presidente o que aquí la actriz, yo no sé quién se casa y entonces están todos los medios, la televisión y todo el mundo ahí pendiente de ese matrimonio. Se celebra en Europa y entonces aquí uno a las 2, 3 de la mañana pegado del televisor. Es hora de dormir, pero pendientes de la boda. No, esta era unas bodas comunes y corrientes. Pero allí estaba Jesús. Y importante, Jesús está en medio de cualquier asunto de cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, Cristo mora en nosotros. Si cualquier evento donde haya una necesidad, podemos ver la mano de Dios. Pero hay que mirar un poco qué es lo que nosotros vemos. ¿Qué fue lo que el maestresala vio? El maestresala no vio el milagro. A lo mejor no sabía que era un milagro. El maestresala vio fue la calidad de vino. Pero no vio más nada. La otra gente ni se dio por enterado que estaban tomando un vino
un agua hecha milagro, hecha, convertida en vino. Ni se dieron cuenta. Creo que ni siquiera se murieron y no se dieron cuenta porque el texto no había sido escrito. Y si le contaron, ocurre lo mismo de hoy. Por un oído entra y por el otro sale. Pero, versículo 11. Los discípulos, ni siquiera dice que los sirvientes, que vieron. Ahora, yo no sé cómo supieron los discípulos. Lo cierto es que después de ese milagro, los discípulos creyeron en él. Porque ellos estaban siguiendo a Jesús. Habían escuchado de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y que sobre el cual descendiera el Espíritu en forma de paloma y todo eso. Este era el Hijo de Dios. Estaban esperando el Mesías. Cuando los discípulos ven este milagro, creen. Pero los demás, ¿qué hicieron? No creyeron, solamente los discípulos creyeron. Porque los discípulos sí vieron fue al maestro, los otros vieron fue el vino. Y eso es importante, porque muchas veces en medio de nuestras necesidades nosotros le pedimos a Dios. Y estamos sin comida, y Dios provee comida. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Uy, la canasta llena. Pero no vemos a Dios, que fue el que está detrás de la canasta. Y eso es importante. Cada uno de nosotros seguramente tiene testimonios que conocen la familia, pero la familia cree, no cree. ¿Para quién fue esta señal? ¿Para todo mundo? No. Los discípulos fueron los únicos que creyeron. Y eso es importante. Hay un texto, por favor, en Hechos 14, del 8 al 19. Hechos 14, 8 al 19. Aquí hay un milagro, aquí hay una situación que se dio, que se registró. Una persona enferma desde nacimiento. Dice el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahora, en un pueblo pequeño, Listra no era una ciudad como Bogotá. Y era cojo de nacimiento. Y él estaba sentado allá. Ya estamos hablando de una persona que como mínimo tenía la capacidad de que lo podíamos dejar ahí y veníamos más tarde por él, porque como no podía caminar. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que todos lo conocían? Claro, todo el mundo conocía a esta persona. 9. Este oyó hablar a Pablo. ¿Quién es este? El cojo, la persona enferma. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe como para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, muchas personas, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé, era el compañero de Pablo, llamaban Júpiter, y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos. De estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
en las edades pasadas, él, dejando toda la gente andar en sus propios caminos, 17. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia, ¿sí estoy leyendo bien? Y tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría en nuestros corazones, y diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía, no de Antioquia, sino de Antioquía, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahora, no dice que Pablo, como le estaban dando tan duro, Pablo se hizo el muerto. No, creyeron que estaba muerto. Palabras más, palabras menos, le habían dado tan duro que había quedado inconsciente. Ahora, ¿dónde quedó el milagro? ¿Qué pasó? ¿Acaso no conocían a la persona? Miren, hermanos, hay una aplicación para la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios hace estos milagros, los hace para la persona. Y el ciego Bartimeo, ¿cuántas personas no conocían a Bartimeo, que era ciego? Pero sería que era imposible para que Bartimeo creyera en Dios, ¿no? Él no había visto, él experimenta esa bendición, imposible que él no cree en Dios. Los demás, tíos, primos, la mamá, el papá, vieron el milagro y por aquí entró y por aquí salió. Pero esa persona que ve al maestro nunca se olvidará de él, porque para él es el Salvador. Para el otro lo que hace ver es el milagro. Entonces, cuando escuchamos de una obra del Señor, ¿qué vemos nosotros? ¿Usted está enfermo y Dios sana a un familiar? Y usted solamente ve la sanidad, pero usted no ve a quién hizo la sanidad. Pero esa persona que estaba enferma, ¿quién le puede quitar de su mente, de su corazón y de su vida que Cristo sí es el Señor? Por eso Dios es un Dios personal. Y eso es importante. Yo recuerdo, y pena me... en estos días, déjeme explicar un poco, iba en un Transmilenio, de esos articulados que tiene 3 secciones, y hablaba con el conductor, y él me decía, pero una persona, el mismo conductor me decía, pero yo no sé cómo las personas se sientan en el último vagón después de las 10 de la noche, cuando uno no puede hacer nada, porque roban, atracan en el último vagón, y nosotros no podemos hacer nada. Por eso yo siempre me hago en el primer vagón, siempre, y les recomiendo, hágalo en el primer vagón. Al menos como mínimo allá no llegan a pedir ni a vender tantas cosas. Eso es importante. Ahora, estando yo en la ciudad de Medellín, en una ocasión me subí, al día siguiente venía para Bogotá, había terminado los estudios de ese año y iba para el terminal a comprar los tiquetes, y en el bus que me subí también se subieron y 5 personas, 4 adultos y un niño comenzaron a atracar todas las personas que íbamos en ese bus, incluyendo al conductor de primeras. Luego, entonces, comenzaron a quitarle todo. Yo saqué lo poquito que tenía, que era el dinero para el tiquete, para venirnos con mi esposa y mis hijos, y el reloj. Lo tenía ahí en la mano. A todos robaron, menos a la persona que estaba al lado de la ventanilla y yo que estaba al lado del pasillo. Yo pensé,
uy, ¿sería que no me vieron? Le vienen a unos pensamientos, pues, ni de niño, pues, ¿cómo no me iban a ver? ¿O sería que yo me volví invisible? Pues tampoco. No quería ver la mano de Dios. Yo simplemente estaba viendo la plata que tenía ahí y estaba pendiente del tiquete y del reloj. ¿A cuántas personas nos puede pasar que solamente vemos eso y no vemos al que está detrás? Y esa es la invitación en el día de hoy, que no miremos lo que Dios nos da. Entonces nosotros estamos sin trabajo y oramos y Dios de una manera especial nos permite el trabajo y entonces y no vemos a Dios. Hermano, por eso cada milagro que Dios ha hecho es para ti. Y a pesar de que usted lo cuente 1000 y 2000 veces, no hace lo mismo que a la persona, porque era para esa persona. Aquí, Pablo, que fue el que oró, terminó golpeado. Así que un milagro no es garantía para que todo el mundo crea. No. Dios es un Dios personal y nos habla a cada uno de nosotros. Pero por seguro que a cada uno Dios nos ha hablado de tal manera que eso es claro para usted. Aunque para mí no sea claro, para usted sí. La gente dice, usted está loco, vaya a quitar la plata, lo que sea. Pero nadie lo va a convencer porque Dios es personal. Dios es el que lo hace. Usted y yo no convencemos. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos orado por Liliana Mayorga? Levanten la mano. Nosotros también, solo que no recuerdan, la hija de la hermana que tiene cáncer. Levante la mano, ahora sí, los que han orado por la hermana porque ella tenía cáncer. ¿Recuerdan? ¿Qué le dijeron, hermana? ¿Qué le han dicho, hermana? Sí. En palabras cortas, hermana, compártanos. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo estaba ella y qué le dijeron? Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. El cáncer de ella era muy agresivo, uno de los más agresivos del seno, ¿sí? Tuvo unas quimios muy fuertes, estuvo hospitalizada 3 veces porque se complicó con neumonía, quedan las defensas muy bajas. Bueno, me saltó ahora 8 días, el jueves, de hace 8 días, ella tuvo una crisis después de la cirugía muy, muy fuerte. Ella levantó sus ojitos, oraba, se reía y decía, mami, ya me voy a ir, ¿sí? Yo sentí que mi hija se iba, la abracé y empecé a cantar una canción que fue como mi fuerza, ¿sí? Yo decía, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo salto estos muros. Y ella empezó también a cantar. Fue un momento muy, muy fuerte, porque ver uno que su hija amada prácticamente estaba partiendo y verle esa sonrisa y esa paz de ella y dándome mi fortaleza, me decía, mami, tranquila, ¿sí? Todo esto está pasando para la gloria de Dios. Pasó el momento, todo esto, el martes o jueves, bueno, ahorita no recuerdo bien, tenía cita con el cirujano, la vio el martes, la vio el médico, la regañó porque no habíamos ido por la biopsia, y el jueves le puso cita de nuevo, fue ella, yo no pude acompañarla porque tenía un examen a los pulmones. Cuando yo era esa angustia, cuando yo la llamé, me dijo, llorando, riéndose, gritando, me dijo, mami, la biopsia salió sana. Dicen los médicos
que qué me hice, porque realmente no hay cáncer, que ya estoy sana, que tengo sí que ir al oncólogo, que él determina que por él no le hacen más quimio, no le van a hacer más radioterapias, porque Dios hizo un milagro, ¿sí? Y pido un aplauso para el Señor. Ok. Lo que decía en la palabra, sí, el milagro es para la persona. Para la persona cuando cree en Dios y se aferra de Él y no nos dejamos llevar de esa angustia, en medio de la angustia, pero clamamos a Él. Gracias. El jueves fueron 2 milagros que Él hizo, en mi hija y en mí, porque me decía el médico, ¿qué se hizo usted para esos pulmones? Si usted tenía una obstrucción pulmonar severa y este examen era muy fuerte. El médico, ¿qué tomó? ¿Qué hizo? Yo la pena lo miré y le sonreí y le dije, doctor, bebí la sangre de Cristo. Y él empezó a escucharme, mi testimonio, y este hombre en ese momento abrió su corazón, este médico abrió su corazón, y él me contó todo su testimonio, todas sus cosas, lo que ha pasado, y pide oración por él. Pero él abrió su corazón y dijo, yo quiero ser hijo de Dios. Entonces para mí eso es un milagro grande. Ok, gracias hermana por compartirnos. Amén. Así que tenemos una señal de que Cristo sí es el Hijo de Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Cuántas personas que escuchan estas grabaciones estarán pensando que mi hermana y yo nos pusimos de acuerdo para que le contáramos esta historia a cada uno de ustedes? ¿Cuántos familiares de ellos simplemente están viendo el milagro y no están viendo al que hace el milagro, que es el Hijo de Dios? Uno diría, con ese milagro en la familia, por lo menos papá, mamá, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todos van a ser cristianos, porque con una maravilla de esas. Pero vaya usted, quítele del corazón a Liliana a ver si ella no tiene claro que fue Cristo. Para ella, qué rico que no tiene cáncer. Pero eso no es lo rico. Lo rico es que Cristo es el Señor de su vida. Y eso es importante. Porque nosotros muchas veces hemos perdido de vista lo que Dios hace. Y vemos es lo que Él hace, no quién es Él. Y eso es importante. Por eso Dios es un Dios personal y a cada uno de nosotros. Por eso cuando le dicen a usted, allá le van a quitar la plata, allá le están lavando el cerebro, usted dice, es que esto no entiende. Ustedes están viendo es otra cosa. Y por eso es importante. Aquí, en las bodas de Caná de Galilea, los discípulos no vieron el vino. Vieron fue el milagro, vieron fue a Cristo, vieron a su Señor. Por eso murieron, todos murieron, habiendo tenido claro quién era Él y quiénes eran ellos ahora en Cristo Jesús. Y esa es una invitación de reflexionar. Por eso les invito a que inclinemos el rostro. Padre, en esta hora queremos agradecerte, amado Dios. En algunas ocasiones escuchamos testimonios, mas sin embargo, hoy los escuchamos, mañana ni los recordamos. Pero la persona en la cual se hizo el milagro, y no solamente son milagros de sanidad, allí en estas bodas de Caná, se convirtió el agua en vino. Pero ¿cuántos en la vida nuestra no es vino? Este no es un país vinícola. Señor, ¿cuántas veces no hay dinero? ¿Cuántas veces no hay comida en la mesa? Y tú, en una forma de una señal milagrosa, nos permite tener.
Pero si nos quedamos mirando lo que nos trajeron, perdemos de vista el sentido real de quién está detrás de quien nos trajo ese regalo, ese detalle. Señor, ayúdanos a ver lo que hay detrás de la solución de cada problema, de cada conflicto, de cada situación. Señor, por eso es que nada ni nadie nos podrá separar del amor tuyo, porque tú moras en nosotros, vives en nosotros. Si yo estoy con vosotros, ¿quién contra vosotros? Pero ¿cuántas personas han visto los milagros, pero no ven al que los hace? Y nos quedamos en lo secundario. Por eso dice, primeramente el reino y las demás cosas serán ya añadidura. Te lo agradecemos en el amado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.